Bueno, sigamos, chicos. Entonces, ya estoy grabando. Le había puesto que habilitarla, esa la había habilitado. ¿Por qué? ¿Por qué me aparece otra vez admitir? A ver, fíjate, el último participantes. Sí. Ahorita es el tema que nos dejaba afuera ya muchas veces. ¿A dónde? Donde dice que están los curas. ¿Acá? También. Sí. ¿Pero por qué no? Parece que se queda como en el limbo cuando vos le sacas la zona de espera. Bien. Bueno, sigamos, chicos. Entonces, si le digo admitir y vuelve a salir otra vez, no sé por qué. Bueno, entonces tenemos cuánto vale omega CB por RCB. Por lo tanto, nuestra incógnita es justamente cuánto vale omega CB. Entonces, de la ecuación escalar, no vectorial como está escrito acá, la velocidad de CD va a ser omega CD módulo por puntito RCD. Entonces, de ahí vamos a despejar aquí a omega CD, que va a ser la velocidad lineal o tangencial dividida en el radio, que es lo que tenemos escrito acá. Entonces, omega BC va a ser 0,225 dividido en 0,2, que es el radio. Esto es el módulo de la velocidad lineal, que lo acabamos de encontrar, que es 0,225, dividido en el radio, que es 0,2 metros, que es la longitud del eslabón BC. Eso me da ese cociente me da 1,12 radianes sobre segundo. Y con omega CD hacemos lo mismo. De la ecuación despejamos, vale 0,389 y 0,95, que es la longitud del eslabón, y nos da 0,41 radianes sobre segundo. Bien, con esto hemos resuelto todo lo que tiene que ver con velocidades angulares, o sea, con el valor de omega, de entrada hemos obtenido el omega de la barra BC y el omega de la barra CD. Además hemos calculado la velocidad del punto C. Si yo tuviese un eslabón con una forma cualquiera acá, podría elegir otro punto y determinar qué velocidad tiene ese punto. Bien. Entonces, esto es el trazado gráfico de velocidades correspondiente a ese mecanismo de cuadrilátero articulado. Vamos a las aceleraciones. No hace falta decir que el mecanismo que estamos usando, que es el cuadrilátero articulado, es un mecanismo en el cual la distancia entre los puntos que estamos analizando, o sea, la distancia entre A y B, entre B y C, entre C y D, son las longitudes de los eslabones. Por lo tanto, cualquiera sea la posición que tenga este mecanismo, ¿sí?, estas distancias AB, BC y CD se van a mantener constantes. Por lo tanto, el sistema auxiliar que yo coloco en el punto A, en el punto D y en el punto B para expresar las ecuaciones, es un sistema que solamente podía trasladarse sin rotar. Es decir, que para que lo veamos mejor, cuando este punto B sigue la trayectoria circular
alrededor del punto A, este sistema X1 y 1 se mantiene siempre paralelo a sí mismo. Siempre paralelo a sí mismo. Paralelo. Los ejes X e Y. ¿Por qué? Y porque yo quiero analizar cómo rota el eslabón BC respecto de este sistema auxiliar. Recalco esto porque es lo que más les cuesta, por favor. Entonces, este sistema auxiliar, para poder ver eso, tiene que mantenerse siempre paralelo a sí mismo, aunque se traslade. Esto es caso 1, acuérdense. Bien, sigamos. Con aceleraciones va a pasar exactamente lo mismo. Voy a ir un poco más rápido, por favor. Síganme, atentos. Entonces, acuérdense que el planteo de las ecuaciones es exactamente lo mismo. Lo que no vamos es a reemplazar a cada vector por su módulo y su versor. Acá lo que hacemos es encontrar los módulos de los vectores para que después podamos trazar. Entonces, mirado, no voy a volver. Ya tienen en la... Oh, Dios, disculpen, chicos. Ya tienen la imagen del cuadrilátero articulado. Entonces vamos a empezar de vuelta por el punto B. O sea, analizar al punto B del primer eslabón respecto del pivote fijo A. Entonces planteamos la ecuación. Hemos puesto los sistemas como... Entonces, la aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A más la aceleración de B respecto de A. Ahora, en el caso de aceleración, como todos saben, la aceleración relativa, que es la aceleración que representa una rotación, está compuesta por dos términos, por dos componentes, la normal y la tangencial. Entonces, vamos a tener que la aceleración de B va a ser la aceleración de A más la normal más la tangencial relativas de B respecto de A. Y que tienen esta expresión vectorial. Entonces, la normal es el doble producto vectorial de omega por el radio, depende de los omega, y la tangencial depende de la aceleración relativa, de la aceleración angular. Bien. Para este primer vector, que es el punto B, que es el eslabón de entrada, dijimos que debemos saber todo. Y sí, porque si no, no podemos resolver este primero, que es la entrada. Entonces, por eso, los omega ya los calculamos. Ya los hemos calculado. No, también eran datos, perdón. Y el alfa también me lo tengo que dar, porque es parte de los datos que debo saber. Entonces, la aceleración de A vale 0, el omega, el producto en escalar de omega vectorial RBA es omega al cuadrado por el radio. Esto, en escalar. Y escalar esto es alfa por el radio. Entonces, lo que hacemos es encontrar los módulos de cada uno de estos vectores, que va a ser 0,225 metros por segundo la normal, y la tangencial va a ser 0,72 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces estos dos vectores los conozco tanto en dirección como módulo y sentido, igual que, o sea, en módulo, dirección y sentido, a ambos vectores. La aceleración de A vale 0 porque sabemos que es un punto que pertenece al bastidor. Bien. Acá les vuelvo a decir todo el tema de que la aceleración normal, ¿qué dirección va a tener? ¿Por qué la conozco en dirección? Porque siempre va a estar en la dirección de ¿quién? Del radio, pero en sentido contrario a él, porque el radio va de A hacia B. En cambio, la aceleración normal tiene la misma dirección, pero el sentido es contrario, porque va de B hacia A, va hacia el centro de rotación.
Por eso acá hay que tener mucho cuidado y hay que tener claro estas cosas. ¿Ah? Y luego la aceleración tangencial va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto B, trasladándose en esa trayectoria circular cuando la barra B rota respecto del punto A. Bien, es decir, la aceleración tangencial tiene la misma dirección que la velocidad tangencial. Ojo, dirección, no dije sentido, dije dirección. Bien. Perfecto. Una vez que tenemos esta aceleración de B, mirada desde A, cuyos módulos de los vectores son los que acabamos de obtener, vamos a plantear la ecuación ahora de C respecto de B. Entonces, la aceleración de C, o sea, el punto C mirado desde B, ¿no es cierto?, será la aceleración de C igual a la aceleración de B más la relativa de C respecto de B. La aceleración de B ya la hemos calculado, tenemos dirección, módulo y sentido. De la aceleración normal de CB, que depende de quién, de los omega. Y como ya hemos calculado los omega, ya los hemos obtenido cuando hicimos el triángulo de velocidades, por lo tanto esta aceleración normal de C respecto de B la voy a conocer en módulo, dirección y sentido. Pero la aceleración tangencial de C respecto de B, que va a ser tangente a la trayectoria circular que sigue el punto C rotando respecto al punto B, esa conocemos la dirección porque sabemos que es perpendicular al radio, por lo tanto al eslabón CB. Pero no conozco el módulo de esa aceleración porque no conozco el módulo de alfa BC. Es lo que debo conocer. Es la incógnita en este término, alfa BC. Por lo tanto, no conozco el módulo de esta aceleración tangencial. Y de la aceleración de C, como siempre, es mirar a C, pero desde mi sistema absoluto. Por lo tanto, de ese vector no conozco absolutamente nada, ni módulo ni dirección. Por lo tanto, en esta ecuación vectorial hay tres incógnitas. Una en la aceleración tangencial y dos en la aceleración absoluta de C. Como esta ecuación vectorial representa dos ecuaciones escalares, o sea, un sistema de dos ecuaciones, soporta solamente dos incógnitas, por lo tanto, no me sirve para resolver. Tendremos que plantear una nueva ecuación. ¿Sí? Bueno, acá está dicho lo que yo acabo de decir, que la aceleración de B la conozco en dirección, módulo y sentido, que la aceleración normal de C respecto de B la conozco en módulo, también la conozco en dirección, por lo que ya sé, y de sentido. Y la aceleración tangencial de C respecto de B solamente la conozco en dirección, pero no en módulo. Bien. Entonces, acá está dicho todo lo que acabo de decir. Entonces planteamos una ecuación mirando a C, pero ahora desde D. De la misma manera que hicimos para velocidad. Ahora lo hacemos para aceleración. Entonces la ecuación que vamos a tener es que la aceleración de C va a ser la aceleración de D más la aceleración relativa de C respecto de D. La aceleración de D, como vemos, vale 0 porque es un punto del bastidor. Por lo tanto, nos va a quedar lo que es relativo, que es normal más tangencial debido a la rotación. Y que en este caso se transforma en absoluta, porque al ser el punto D un punto del bastidor, esta aceleración normal de CD más aceleración tangencial de CD, que tenía carácter relativo, pasa directamente a ser absoluta, porque es la aceleración de C. Bien. Esto va a ser la aceleración normal, que depende de omega, y que también lo hemos calculado
cuando trazamos el triángulo de velocidades, por lo tanto a este vector lo conozco en módulo, en dirección y en sentido. Y la aceleración tangencial de C respecto de D sería un vector que va a ser tangente a la trayectoria, que sigue el punto C cuando la barra CD rota respecto al punto D. Por lo tanto, conozco su dirección, pero no conozco su módulo. Su dirección será perpendicular al vector de posición RCD, es decir, al eslabón. Pero no conozco su módulo. Y la aceleración normal tendrá la dirección del eslabón CD y hacia el centro de rotación, que es el punto D. Bien. Acá hemos calculado lo que yo les digo, ya como conozco omega CD, bueno, hago el producto escalar de omega al cuadrado por el radio, y obtengo cuánto vale el módulo, la aceleración normal, que conozco en dirección, módulo y sentido. Y la aceleración tangencial la conozco solo en dirección. Entonces, ¿qué hago ahora? Para eliminar a la aceleración absoluta de C, entonces igualamos la ecuación de la aceleración de C mirada desde D con la aceleración de C mirada desde B, que es esta ecuación que tenemos acá. Igualamos aceleración de C con aceleración de C. Entonces, en el primer miembro vamos a tener la aceleración de C mirada desde D, que será la normal más la tangencial. ¿Igualada a quién? A la aceleración de C mirada desde B, que será la normal de B respecto de A más la tangencial de B respecto de A, más la normal de C respecto de B más la tangencial de C respecto de B. Bien. Esta ecuación es una ecuación vectorial que tiene solamente dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? El módulo de la aceleración tangencial de CD y el módulo de la aceleración tangencial de CB. ¿Por qué? Porque no conozco ni la velocidad angular, ni la aceleración angular de CB, ni la aceleración angular de CD. Bueno, vamos a trazar eso. ¿A partir de dónde lo vamos a trazar? Y de lo conocido. Entonces, ¿qué es lo conocido? Y todo lo que tiene que ver con la aceleración normal de B respecto de A y la aceleración tangencial de B respecto de A, que son las aceleraciones pertenecientes a la barra de entrada de A, de la cual sabíamos todo. Entonces, sabemos el módulo de la normal y el módulo tangencial, su dirección y su sentido. Entonces, vamos a hacer el trazado. Acá tenemos que tener cuidado para elegir la escala. Vamos a elegir una escala que puede ser igual a la de velocidades o puede ser distinta. Esto no tiene por qué las escalas para el trazado no tienen por qué ser iguales para velocidad que para aceleración. Ustedes pueden cambiar, porque depende de los vectores, básicamente, de los módulos de los vectores. ¿Qué módulos conocen? Y conozco el módulo de aceleración normal de B respecto de A, de la tangencial de B respecto de A, de la normal respecto de B, de C respecto de B, y de la normal de C respecto de D. O sea que estos cuatro vectores, ustedes los conocen en módulo. Lo que tendrían que hacer es determinar cuáles son esos valores, y con esos valores, porque podría dar uno de 15 metros por segundo cuadrado y otro de 5 metros por segundo, o de 1 metro por segundo. Entonces, cuando hagan la elección de la escala, tiene que ser una que represente a todos los vectores con un valor en centímetros que
sea lógico de trazar. Bien. Entonces, vamos a comenzar por trazar. Acá ustedes podrían comenzar por trazar la normal primero o la tangencial, como quieran. Es indistinto en la manera que tracen los vectores. Acá se ha elegido trazar primero la tangencial a partir de un punto y después a continuación se ha trazado la normal. Aunque podríamos haber trazado primero la normal y después la tangencial y como ven llegamos al mismo punto. El orden en los que se trazan los vectores no altera el resultado. Bien. Bien, entonces comencemos. Vamos a trazar la aceleración tangencial de B respecto de A. Este vector, tangencial de B respecto de A. Entonces, ¿qué dirección tiene esa aceleración? Y va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto B cuando la barra BA rota respecto al punto A. Entonces, es perpendicular a la barra. Por eso estamos colocando. Esto lo tienen que hacer ustedes. Tienen que indicar cada línea que trazan, si es perpendicular, si es paralela, lo tienen que indicar, así como está indicado acá. Entonces, en el plano del papel, ustedes trazan una primera dirección que va a representar a la aceleración tangencial de B respecto de A. Este vector es perpendicular a la barra BA, o sea, perpendicular al radio BA. A partir de un punto cualquiera, sobre esa línea, que lo voy a elegir como punto de aplicación de esa aceleración, y a su vez como cero de aceleración, porque este cero de aceleración es como el cero de velocidad. Representa a todos los puntos del bastidor que tienen ¿qué aceleración? Cero, valor cero de aceleración. Todos los puntos del bastidor. Es decir, se dice que este punto es el punto imagen del bastidor en la cinemática. ¿Por qué? Porque representa a todos los puntos del bastidor, básicamente. Bien, elijo este punto sobre esa línea y trazo un vector de aceleración con un valor en centímetros en función de la escala elegida. En este caso hemos seguido usando que 0,1 metros por segundo cuadrado es 1 centímetro, porque más o menos los valores se mantienen. Puede ser que no se mantenga, entonces hay que tener cuidado con eso. En este caso, la aceleración de B normal me daba 0,22 y la tangencial nos daba 0,72. Entonces, teóricamente, si yo hago eso, este vector debería tener 7,2 centímetros, básicamente. Porque estoy haciendo que 1 centímetro represente 0,1 metros sobre segundo cuadrado. Si esto es así, la aceleración tangencial tiene un valor de 0,72 metros, entonces, sobre segundo cuadrado. Entonces, el vector debe tener 7,2 centímetros. De la misma manera, el vector normal tenía 0,22 metros por segundo. Por lo tanto, a continuación de la aceleración normal, vamos a trazar a la aceleración, de la aceleración tangencial, perdón, vamos a trazar la normal. Por lo tanto, si es normal, sabemos que la aceleración normal tiene la dirección de la barra y hacia el centro de rotación. Por lo tanto, vamos a trazar una dirección que va a tener la dirección de la barra, o sea, del radio
de posición BA, que es el mismo eslabón. Por lo tanto, va a tener la dirección del eslabón y su sentido va a ser hacia el centro de rotación. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes piensen en el problema que tienen. O sea, voy a la imagen. O sea, acá está la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es tangente a la trayectoria y perpendicular al radio, por lo tanto al eslabón. Y la aceleración normal tiene la dirección del eslabón y va hacia el centro de rotación, que es el punto A. Eso es lo que estamos trazando. Eso es lo que acabamos de trazar. Y por supuesto, la aceleración normal y la aceleración tangencial son perpendiculares entre sí, porque una es perpendicular al eslabón y la otra es paralela al eslabón. Bien. Entonces, 2,25 centímetros representarían al vector aceleración normal. Bien. A partir de ahí, o mejor dicho, sí, a partir de ahí, tendríamos que sumar aquí a la aceleración normal. Nosotros hemos trazado la normal de BA más la tangencial de BA. Ahora tendremos que sumarle la aceleración normal de CB. Entonces, a partir de este punto, donde termina la aceleración normal, de B respecto de A, ahí iniciaría el vector aceleración normal de CB. El vector aceleración normal de CB tiene la dirección de la barra CB y va hacia el centro de rotación. ¿Quién era el punto de rotación? El punto B, porque ahí es donde puse mi sistema auxiliar. Entonces, por eso es muy importante a dónde ponen ustedes el sistema auxiliar para poder hacer el trazado. Bien. A partir de donde termina la aceleración normal de BA, hemos iniciado el vector aceleración normal de CB. El módulo lo conozco, entonces sigo con el mismo, por supuesto, con la misma escala, represento en módulo, en dirección, al vector aceleración normal de CB. Y finalmente, ¿qué me queda en el segundo miembro de la ecuación? Y la aceleración tangencial de CB. ¿Qué conozco de ella? Su dirección. Sé que es perpendicular a la normal de CB. Lo que no conozco es el módulo. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es trazar una línea que, pasando por el extremo de la aceleración normal de CB, sea perpendicular a la normal y por lo tanto perpendicular al radio CB, es decir, perpendicular al eslabón CB. Bien, con esto hemos podido trazar lo que serían los 4 vectores que intervienen en el segundo miembro de la ecuación. Y se nos terminaron. Entonces ahora me tengo que venir al primer miembro de la ecuación para terminar el trazado. Tengo que trazar la aceleración normal de CD y la aceleración tangencial de CD. Ahora, ¿por dónde voy a empezar? Según esta ecuación dice que este miembro tiene que ser igual, este primer miembro tiene que ser igual a este segundo miembro. Entonces, lo que tengo por la izquierda tiene que ser igual a lo que tengo por la derecha. Entonces, en el trazado tiene que pasar exactamente lo mismo. Yo he trazado todos estos vectores y ahora para sellar mi polígono, ahora no voy a poder hablar de triángulo, porque tengo 6 vectores, 6 aceleraciones. Por lo tanto, tengo que hablar de polígono vectorial. Estamos trazando un polígono. Entonces, a partir del 0 de aceleración, vamos a trazar los otros 2 vectores que conforman el primer miembro.
la aceleración normal de C respecto de D es un vector que tiene la dirección de la barra y hacia el centro de rotación. Entonces, ¿qué se imaginan que tenemos que trazar? Y una línea que pasando por el cero de aceleración represente la dirección de la aceleración normal, que en este caso va a tener la dirección de la barra, CD, y va a tener el sentido hacia el centro de rotación. Este vector lo conozco en módulo, en dirección, en sentido, todo. Entonces puedo trazar a este vector en módulo con tantos centímetros. Y finalmente, ¿qué nos queda? Y la aceleración tangencial, que sé que tiene que ser perpendicular a este vector, es decir, tiene que ser normal a la barra. Entonces, donde termina la aceleración normal de CD, vamos a trazar una dirección que representa a la aceleración tangencial. Entonces, donde se corten las dos direcciones que representan a las aceleraciones tangenciales, por un lado, la aceleración tangencial de CB con la aceleración tangencial de CD, donde se corte, ahí tendremos la solución de nuestro problema. Y estarán definidos los módulos de la aceleración tangencial de CB y el módulo de la aceleración tangencial de CD, conjuntamente con su punto de aplicación y su sentido. ¿Cuáles son los sentidos? O sea, ¿dónde pongo la flechita que define al vector que todavía no lo tengo dibujado acá? ¿A dónde empieza el vector? ¿Empieza acá y termina aquí o es al revés? ¿A dónde empieza este otro? ¿Acá y termina acá o al revés? Bueno, eso no tiene otra explicación o lógica que la de respetar esta ecuación. Acá dice que este vector más este vector por un lado tiene que ser igual a la suma de todos estos vectores por este otro lado. Entonces, eso debo respetarlo yo en el trazado. Debo respetar siempre la ecuación. Entonces, la normal de B respecto de A, la tangencial de B respecto de A, más la normal de B respecto de A, más la normal de C respecto de B, más la tangencial de C respecto de B, me tiene que dar la aceleración normal de C respecto de D, más la aceleración tangencial respecto de C respecto de D. Entonces, el vector aceleración normal tangencial de C respecto de B comenzará donde termina la normal y termina en el punto de cruce, y lo mismo pasa con la aceleración tangencial de C respecto de D, que comienza donde termina la normal y termina en el punto de cruce. Entonces, por eso tenemos este último trazado. Y finalmente hemos trazado la aceleración absoluta de C. Entonces, ¿de dónde hasta dónde va la aceleración absoluta de C? Y desde el cero de velocidades, del cero de aceleraciones, hasta el punto de cruce. De tal manera que se cumple la ecuación, que la aceleración de C, en el primer miembro de la ecuación, es la normal de CD más la tangencial de CD, y por el otro lado, la misma aceleración de C vale la normal de BA más la tangencial de BA más la normal de BA más la normal de CB más la tangencial de CB. Es decir, se cumple perfectamente la ecuación vectorial en el trazado. ¿Qué nos está quedando? Y nos está quedando determinar el módulo de esta aceleración tangencial y de esta aceleración tangencial. Y una vez que tengo expresado en metros por segundo al cuadrado estos vectores, que como digo son los vectores que representan las aceleraciones tangenciales, que son tangentes a la trayectoria, lo que debemos calcular, obtener, es
las aceleraciones angulares, que esas las que no conocemos. El alfa CD y el alfa CB. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Y de acá. Entonces, esto está en centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Y lo vamos a traducir en metros por segundo. Usando haciendo una regla de 3 simple, usando lo que ya conocemos. ¿Ah? Lo mismo, exactamente que lo hicimos con velocidad. Entonces, una vez que obtengo cuántos metros por segundo representan 2,25 centímetros y cuántos metros por segundo representan 3,2 centímetros, me voy a la ecuación de la aceleración tangencial, que acá hay un error. Si bien ustedes ven que no están las rayitas arriba, ¿por qué? Porque esta ecuación es la ecuación escalar, pero aquí este por, que representa vectorial, debería ser un puntito. ¿Estamos de acuerdo? Así que ojo con eso. Acá hay un pequeño error, así que tengan cuidado. ¿Eh? Acá está representada la ecuación en forma vectorial y acá estaría representada en forma escalar. El único tema es que ese por, esa cruz, debería ser un puntito. Bien, de ahí vamos a despejar el alfa CD como el cociente entre la aceleración tangencial que acabamos de encontrar dividida en el radio. Y nos da tal valor. Y lo mismo va a pasar con la aceleración tangencial que acá nos saca, porque la idea era encontrar la aceleración la aceleración angular de la barra de salida, que es la barra CD. Pero de acá mismo, dividiendo este valor en el radio correspondiente, que es 0,2, vamos a tener la aceleración angular de CB. Bien, con esta explicación hemos